Capítulo 1617. Zhou Qingchen apretó ferozmente los dientes. Frente a la mirada de Yun Che, nunca dejó de temblar, mientras reunía con fuerza 3 porciones de poder espiritual inquebrantable. Todos los dominios celestiales ven las formas de vida del reino como hormigas humildes, y los matan como si fueran hierba cortada. Todos los reinos solo se preocupan por mi cielo eterno, todos los emperadores solo se preocupan por mi padre real. Si hay un accidente, haré todo lo posible para protegerlo. Tu tierra natal, ese planeta del reino inferior, no fue destruido por mi padre real. Lo que destruyó fue mi emperador dios de la luna. Nunca has sido el único objetivo de mi padre real. Si fuera otra persona, le habrían gustado las palabras de Zhou Qingchen y la mirada en sus ojos. Si hubiera espectadores, definitivamente se lamentarían por él. Porque no importa el rencor que Yun Che tenía con el reino del dios del cielo eterno, Zhou Qingchen era una persona completamente inocente. Nunca había hecho nada, había participado en nada, solo era el hijo de Zhou Shuzi. Qué inocente y triste. Al igual que toda la familia de Yun Che. Bien dicho, bien dicho. Yun Che levantó la mano y acarició la cabeza de Zhou Qingchen. Estas palabras y porte de ser misericordioso realmente se parecen al viejo perro del cielo eterno. En aquel entonces, era por eso que lo admiraba y lo respetaba mucho. Especialmente su amabilidad y promesa. Una vez pensé que eran las cosas más sagradas e indestructibles en la región divina del este, TSK. Yun Che. Qian Yeyinger de repente abrió la boca y dijo en un tono hostil. ¿Cómo debemos castigarlo? Apurarse y hacer su movimiento. No pierda su tiempo en un pedazo de basura. Las pupilas de Zhou Qingchen temblaron ferozmente mientras giraba la cabeza con mucha dificultad. Las comisuras de sus ojos apenas tocaban la silueta de Qian Yeyinger. Diosa, tú. ¿Basura? Es un digno príncipe del cielo eterno. Yun Che miró a Zhou Qingchen con una sonrisa radiante. Incluso bajo su propia iluminación resentida, todavía podía ser inflexible, pero las palabras de Qian Yeyinger casi habían destrozado toda la luz en sus ojos en un instante. Qian Yeyinger se burló fríamente. De principio a fin, ni siquiera miró a Zhou Qingchen, aparte de su condición de príncipe del cielo eterno, ¿qué más podría ser? Ni siquiera podía ser comparado con la muerte miserable del príncipe heredero. Menos que Yue Xuange todavía tenía ambiciones y métodos, pero esta persona, el hijo de un perro viejo, un perrito ingenuo, tonto y orgulloso. Todo el cuerpo de Zhou Qingchen se sacudió ferozmente, y su rostro instantáneamente se puso mortalmente blanco. Hizo todo lo posible por perseguir su sombra, y su mirada se volvió turbia, ya que innumerables grietas aparecieron en su corazón apretado. Como alguien que promete convertir el reino divino en un inframundo, en realidad está desperdiciando tantas palabras con este tipo de basura. Qian Yeyinger se burló. ¿Eso es todo lo que tienes? Yun Che la miró fijamente. Si no me apuñalas varias veces hoy, morirás. La oportunidad que te diste. Qian Yeyinger frunció el ceño levemente y dijo. Agua Fugaz y Tai Lin están muertos. Eternales Ki definitivamente sentirá algo. No podemos quedarnos aquí por más tiempo, apúrate y acaba con él. Escuchando su conversación, especialmente las palabras de Qian Yeyinger, el brillo en los ojos de Zhou Qingchen e incluso su alma, parecían haberse despiadado. De pie allí, sus ojos perdieron todo color y no pudo hablar. Yun Che puso su mano sobre la cabeza de Zhou Qingchen y lentamente dijo. Hermano Qingchen, si uno se ha convertido en un Demon Dwellers, incluso si no ha hecho nada, sería una herejía malvada que el mundo no puede tolerar. Recuerde, acabas de decir. No lo olvides por el resto de tu vida. Explosión. La mente de Zhou Qingchen retumbó, su conciencia completamente destrozada y se desmayó. ¿Qué vamos a hacer con él? Qian Yeyinger preguntó casualmente. Yun Che no habló. Levantó la palma de su mano y separó sus 5 dedos como una bola de luz oscura incomparablemente profunda condensada en el centro de su palma. En un instante, los rayos de luz que lo rodeaban se oscurecieron rápidamente como si la noche hubiera descendido. ¿Calamidad eterna de la oscuridad? Qian Yeyinger cambió su mirada. ¿Por qué tuvo que usar el poder de la calamidad eterna de la oscuridad para torturar a un pequeño Zhou Qingchen? Y con el poder de la calamidad eterna en el cuerpo de Yun Che, incluso ella podía sentir una sensación de presión que se hacía cada vez más profunda. Obviamente, el poder de la eterna calamidad de la oscuridad no era algo que se pudiera hacer casualmente, sino que se hacía con todas sus fuerzas.
Varias respiraciones después, la oscuridad había envuelto por completo el cuerpo entero de Yun-che y toda la luz en los 10 kilómetros circundantes también fue casi completamente devorada. En este momento, la palma de Yun-che finalmente descendió. La luz oscura de la calamidad eterna suprimió el cofre de Zhou Qingchen, y la creciente oscuridad lo envolvió instantáneamente. Qian Yejinger estaba perplejo. Con la fuerza actual de Yun-che, había 10.000 formas de destruir todas las heces de Zhou Qingchen sin dejar una sola. No había razón para desperdiciar tan fácilmente. Pero de inmediato, de repente sintió que en esta oscuridad, que era suficiente para destruir despiadadamente a un maestro divino en una etapa temprana, el cuerpo de Zhou Qingchen estaba ileso, e incluso su energía no había sido devorada. La energía de la oscuridad que provenía del emperador del diablo hiriente del cielo en realidad era como innumerables corrientes de oscuridad que fluían lentamente hacia el cuerpo de Zhou Qingchen, fusionándose en su piel, huesos, meridianos, venas profundas, órganos y mente y alma. Su fuerza y conciencia parecían querer luchar contra la presión, pero su fuerza era mucho más débil que la de Yun-che. Además, la calamidad eterna de la oscuridad era un arte demoníaco al nivel de un emperador demonio, y añadiendo el hecho de que estaba inconsciente, su lucha solo podía describirse como patética. En un abrir y cerrar de ojos, toda su resistencia fue completamente envuelta por la oscuridad. Podría ser. ¿Estaba tratando a Zhou Qingchen convertirse en un demonio? Qian Yejinger se sorprendió por una fracción de segundo. Convertirse en un Demon Dwellers pasado mañana ciertamente no fue una hazaña imposible. Bajo las emociones negativas extremas, o al asimilar la línea de sangre oscura extremadamente pura con él, podría convertirse en un demonio en el futuro. Sin embargo, el primero rara vez aparecía, mientras que el segundo, olvídate de este tipo de sangre de demonio antigua, incluso en la región divina del norte, todavía era tan raro como las plumas de Fénix y los cuernos Qilin. Con el odio del reino divino hacia él, la gente normal no aceptaría que se convirtiera en un Demon Dwellers. Y aparte de esto, incluso en el conocimiento de Qian Yejinger, nunca había oído hablar de ningún método que pudiera convertir a una persona en un Demon Dwellers. Cuando se convirtió en Demon Dwellers, había refinado una gota de la sangre del Demon Emperor. Si no estaba dispuesta, Yun-che ni siquiera podría refinarlo forzosamente para ella si quisiera. Pero el Zhou Qingchen frente a él, en realidad estaba siendo pasivo, Yun-che lo había convertido en un Demon Dwellers. Eternal Calamity of Darkness en realidad tenía una habilidad tan aterradora. Relativamente hablando, el nivel de cultivo de Zhou Qingchen todavía estaba en las etapas intermedias del monarca divino. Transformar un monarca divino en la etapa media en una fuerza profunda definitivamente no fue una hazaña fácil con la fuerza actual de Yun-che, pero ese placer retorcido hizo que sus ojos se abrieran y sus dedos temblaran. Zumbido. Media hora y media después, la oscuridad se derrumbó repentinamente y la luz cayó una vez más a una velocidad extremadamente rápida. La oscuridad se había dispersado. Solo Zhou Qingchen, su cuerpo estaba envuelto en una capa de luz negra clara, apareciendo y desapareciendo. Sin embargo, esta brizna de luz oscura no vino de su cuerpo, ni sus venas profundas, incluso su alma. Porque la fuerza profunda que había cultivado durante toda su vida, ya había sido transformada por Yun-che usando la calamidad eterna de la oscuridad. La eterna calamidad de las tinieblas era similar al dios malvado Ars, un poder que no debería existir en el mundo moderno. Lo que mostraba en el cuerpo de Yun-che, era una habilidad aterradora tras otra que excedía los límites del reino. No se sabía cuántas veces Qian Yejinger había presenciado el terror de la calamidad eterna de la oscuridad, pero después de un corto período de aturdimiento, no estaba tan sorprendido. En cambio, miró a Yun-che por un buen rato mientras sus labios repentinamente se curvaban, revelando una sonrisa tenue misteriosa e insondable. Sí, vicioso. Un digno príncipe del cielo eterno se había convertido en un Demon Dwellers. Al emperador dios del cielo eterno, al reino del cielo eterno, no podía pensar en un método más vicioso. Ni siquiera podía imaginar qué tipo de reacción brillante tendría el emperador dios del cielo eterno cuando viera a su amada, y también al único hijo nacido de su esposa oficial, convertirse en Demon Dwellers. Yun-che agarró al inconsciente Zhou Qingchen y lo arrojó directamente al arca profunda que Kuei había liberado. Hermano Qingchen, creo que definitivamente disfrutarás el resto de tu vida. Con un empujón de su palma, el arca profunda fue empujada con fuerza hacia la distancia por el aura profunda. El arca profunda ya había sido impresa en la dirección de justo ahora. Si no hubiera sorpresa, abandonaría el reino de la deidad Taiyuan y volaría de regreso al reino del dios del cielo eterno.
Yun Che realmente esperaba que no le sucediera nada inesperado en su camino de regreso. Viejo perro Eternal Ski, disfruta el primer gran regalo que te di. Al ver el arca profunda salir de su campo de visión en silencio, Yun Che murmuró lentamente para sí mismo. Todo acaba de comenzar. Qian Yeyinger caminó a su lado y dijo. ¿Te quedarás aquí o regresarás a la región norte? Si no fuera por el asunto del absoluto comienzo de la fruta divina, él y Qian Yeyinger no habrían estado expuestos. Pero ahora, con el fruto divino en sus manos, su reino de deidad Taiyuan se había convertido en un lugar que no podía dejarse atrás. Sin lugar a dudas, durante un período de tiempo muy largo, el reino del Dios del cielo eterno y todos los demás reinos buscarán el reino de la deidad Taiyuan con todas sus fuerzas. Y si regresaran a la región divina del norte, también tendrían que enfrentarse a la amenaza de dos reinos del rey, los terrenos del alma del cielo y la luna ardiente. Regreso a la región norte. Yun Che dijo sin dudar. Anteriormente, el momento no era el correcto, pero ahora, ya era hora. Oh. Qian Yeyinger dijo con una sonrisa que no era realmente una sonrisa. ¿Es por la píldora del reino de la tierra desolada? Actualmente, la médula de Dios desolado bárbaro y la fruta divina de inicio absoluto ya están en sus manos, y la píldora del reino de la tierra desolada de las leyendas y los registros fue refinada de estos dos. La píldora desolada originalmente vino de los registros de la antigua era de los dioses. En ese momento, la gente había pensado que existía en los registros de los remanentes divinos, no aparecería en el mundo moderno. Sin embargo, desde que el gran ancestro del cielo eterno logró refinar la píldora del reino desolado, y se elevó a los cielos en un solo paso con la ayuda de esta píldora, lo que llevó al reino del cielo eterno a convertirse en un reino rey de otro mundo, se había convertido en un milagro que todos los practicantes profundos anhelaban, pero nunca se atrevieron a esperar realmente. Ya sea que se tratara de la médula del dios desolado bárbaro o del fruto divino absoluto, obtener uno era un regalo del cielo, sin mencionar el otro. Si la píldora del reino de la tierra desolada era realmente tan milagrosa como decían las leyendas, entonces. ¿De otra manera? Yun Che preguntó de nuevo sin expresión. Parece que eres feliz demasiado temprano. Qian Yeyinger dijo. El fruto divino del principio absoluto está en mis manos ahora, pero parece que no te importa en absoluto. ¿Estás tan seguro de que te lo devolveré? Yun Che la miró y dijo. Esa píldora del reino de la tierra desolada ya es la mitad tuya, no necesitas usar un método tan despreciable. Qian Yeyinger rodó ferozmente los ojos cuando la luz en sus ojos se congeló instantáneamente. Luego, ella dijo. ¿Sabes qué tipo de objeto divino es el reino Pellet de la tierra desolada? ¿Me darás la mitad? ¿Crees que soy una especie de idiota ingenuo como Zhou Qingchen? En los recuerdos de la familia real de Woden Spirit, hay registros de la píldora del reino de la tierra desolada. La expresión de Yun Che permaneció tranquila. La luz divina también me lo ha mencionado específicamente antes. Por lo tanto, mi comprensión de la píldora del reino de la tierra desierta debería superar por mucho la tuya. Qian Yeyinger. My Ski Poison Spirit, ella conoce el método para refinar la píldora del reino de la tierra desolada en su totalidad. La píldora del reino desolado que estaba a punto de aparecer en mis manos, con la ayuda del temple de la perla del veneno del cielo, no se puede comparar con la píldora que una vez apareció en la historia del reino divino. Incluso si es solo la mitad, su poder divino lo superará con creces. ¿Y qué? Qian Yeyinger entrecerró sus hermosos ojos, no hay nadie que pueda resistir la tentación del reino Pellet. Especialmente tú, que incluso soñaste con venganza. No creo que me des la mitad. Como mi herramienta, no tienes derecho a cuestionar mis palabras. La voz de Yun Che se volvió ligeramente fría. Además, parece que has olvidado una cosa. Mi fuerza profunda puede rivalizar con el reino maestro divino cuando entra en erupción, pero mis venas profundas todavía solo están en el reino del monarca divino después de todo. Es fundamentalmente imposible para mí resistir el poder medicinal de la píldora del reino de la tierra desolada en este momento, pero tú lata. Esta vez, después de regresar a la región divina del norte, planeo buscar directamente a la legendaria reina infernal para que coopere conmigo. Los ojos de Yun Che brillaron levemente, para tener suficiente seguridad y chips, tengo el mejor y único método en este momento, y eso es usar la píldora del reino de Desolate Land para elevar con fuerza tu nivel de cultivo. ¿Qué haces? Pensar. Qian Yeyinger y Yun Che se miraron. Después de un momento, ella dijo lentamente. Antes, habías estado reprimiendo mi fuerza profunda hasta el punto en que tuve que dejar tu control.
Si mi nivel de cultivo te supera, no tienes miedo, te mataré con un revés. Eso fue antes. Yunche casualmente levantó su mano, la luz oscura en su palma brilló y una niebla negra apareció en el cuerpo de Qian Yeyinger. Su aura también estaba alarmada. Como caldero para que yo refine la sangre del diablo y cultive la calamidad eterna de la oscuridad, bajo el poder de mi actual calamidad eterna de la oscuridad, ¿realmente crees que hay alguna posibilidad de que puedas escapar? ¿Mi control? Qian Yeyinger se rió muy ligeramente y dijo. Pensé que al menos estarías enojado, qué juego aburrido y decepcionante. Tu argumento es muy bueno, y parece que no tengo muchas opciones o luchar por ello. Con un movimiento de su delicada mano, el divino fruto del principio absoluto quedó atrapado entre sus dedos, liberando una extraña luz estelar. Sin embargo, ella no se lo arrojó a Yunche. En cambio, ella juntó el dedo de jade en su mano y lo sostuvo frente a ella. Esta fruta divina, no es demasiado fácil llegar hasta aquí. C1618. Qian Yeyinger tenía muy claro lo difícil que era obtener un fruto divino de principio absoluto. El reino de Dios del cielo eterno tenía los sentidos especiales del orbe del cielo eterno, el caldero del vacío astral y los guardianes que controlaban el poderoso poder divino espacial. Como resultado, sus posibilidades de obtener el fruto divino principio absoluto eran mucho mayores que las suyas. Aparte del cielo eterno, incluso el reino de Dios monarca Brahma, cuya fuerza general era muy superior a la suya, nunca había tenido mucha idea. Burning Moon había preparado y ocultado cuidadosamente la médula del dios desolado de los bárbaros durante tanto tiempo, por lo que deberían ser las personas que más desean obtener el fruto divino principio absoluto. Desafortunadamente, después de 10.000 años, ni siquiera han tocado una sombra. Cuando Yunche y Qian Yeyinger llegaron al reino de la deidad Taiyuan, fue principalmente porque se habían separado por completo del reino de la calamidad del alma y su reino del rey. Aunque esta era una de las razones, estaba muy claro que los dos solo estaban pensando en eso. En el primer año en el reino de la deidad Taiyuan, y mucho menos buscando la fruta divina, nunca habían ido medio paso más profundo. Encontrar repentinamente a alguien del reino de Dios del cielo eterno y escuchar información sobre el fruto divino principio absoluto fue sin duda una gran sorpresa y sorpresa. La razón por la cual Yunche tomó la iniciativa de acercarse a Zhou Qingchen fue para que si los dos guardianes pudieran obtener con éxito la fruta divina, pudieran usar Zhou Qingchen para encontrar el defecto de la fruta divina, o capturarlo y obligarlo a obtener el principio absoluto fruto divino. Y estos dos factores fueron indudablemente acompañados por grandes riesgos, porque en ese momento, tendrían que enfrentarse a dos guardianes. Sin embargo, todo lo que sucedió después estuvo completamente fuera de sus expectativas. Los venerables que siguieron el flujo murieron, y el gran firmament Ancient Godfruit fue traído con éxito, pero ya estaba extremadamente discapacitado, al borde de la muerte. Aunque Yunche aprovechó esto para quitar demasiado riesgo, matar a alguien demasiado lejos y quitarle la fruta divina todavía era un poco arriesgado. Sin embargo, en comparación con la naturaleza preciosa del fruto divino y los riesgos que deberían haberse soportado, se podría decir que podría volar sin esfuerzo. De hecho, es demasiado fácil. Yunche no estaba sorprendido por las palabras de Qian Yeyinger. ¿Qué pensaste? No solo obtuvo el fruto divino principio absoluto, sino que también destruyó un cielo eterno. Se suponía que el primero debía correr un gran riesgo, mientras que el segundo era algo imposible. Sin embargo, no tomó mucho esfuerzo lograr ambas cosas al mismo tiempo. Era extremadamente versado en la fuerza espacial profunda e incluso había traído consigo el caldero del vacío. Se habían colado en la tierra de la raza dragón. Incluso si se hubieran encontrado con el emperador dragón, habrían podido escapar con seguridad a menos que, Qian Yeyinger frunció el ceño ligeramente, el emperador dragón del principio absoluto había predicho su llegada con anticipación y se había estado preparando para lanzar su ataque. Incluso les había dado un ataque repentino, cortando cualquier posibilidad de que escaparan de forma segura. Pero, continuó Qian Yeyinger, para la raza del dragón, la importancia de la fruta divina principiante absoluta supera con creces la importancia de destruir a los intrusos. Si la raza del dragón ya estuviera preparada, entonces habrían concentrado más su energía en proteger el fruto divino del comienzo absoluto. Y el hecho es que murió en masa y sufrió heridas graves. Sin embargo, fue capaz de traer de vuelta la fruta divina del principio absoluto. No importa cómo lo pienses, no parece correcto.
Qian Beyinger abrió ligeramente sus 5 dedos, ese aura divina indescriptiblemente densa, aparte del Absolute God Fruit, no había otra manera. El fruto divino del principio absoluto tampoco era falso. Parece que realmente hemos ganado el premio gordo. Qian Beyinger dijo. La médula de Dios desolado bárbaro y el fruto divino absoluto, ¿están los cielos inclinándose hacia nosotros dos demonios ahora? Yunche no habló, y sus cejas se fruncieron ligeramente. Era fácil obtener cosas que no podía encontrar, pero matar a personas que no podía matar justo delante de él. ¿Por qué esta escena tenía un sentido de déjà vu? En este momento, de repente pensó en el extraño pero algo familiar el aura de fuerza que ocasionalmente había cruzado las heridas por todo el cuerpo de Tailin. Una tenue luz brilló en su mente, y de repente levantó la cabeza, gritando. Kaizi, ¿eres tú? Interrogación de cierre. Qian Beyinger volvió los ojos y, en ese momento, el cielo se oscureció de repente. De repente, una presión dominante e incomparable la envolvió, haciendo que su cuerpo, e incluso la sangre en todo su cuerpo, se congelaran por completo como si un vasto río de estrellas se hubiera vuelto del revés. Una sombra de arco iris trajo consigo una energía fría, esquivando de repente el ataque. Sus manos pequeñas, blancas y de jade tenían un poder destructivo, y agarraron a Qian Beyinger, cuya fuerza ya había sido restaurada en la etapa media del reino maestro divino, fue realmente reprimida por esta ola de poder hasta el punto en que apenas podía respirar. Timbre. Sonó un sonido ligero que podía destrozar el alma, y el oráculo se convirtió en una serpiente muerta. A medida que su aura divina colapsó, fue impotente hasta el punto de volar en el aire, y la figura de Qian Beyinger se retiró rápidamente cuando una delgada línea de sangre salió de la esquina de su boca. La fruta divina principiante absoluta salió volando de su mano y fue succionada por las coloridas manos de la sombra. Kaizi. Al mirar la figura trasera de Nvi, Yunche gritó rápidamente, y la mente y el alma que habían estado en silencio durante mucho tiempo estallaron de inmediato con emociones incomparablemente complejas. Especialmente, sintió una alegría al saber que ya debería haber muerto. Si hubiera otro pariente en este mundo, sería Kaizi. Ante sus gritos, Kaizi no reaccionó en absoluto. Con un destello de su silueta de arco iris, fue directamente hacia Qian Beyinger. La espada sagrada del lobo celestial apareció en su mano, liberando un poder divino y una intención asesina que hizo temblar el cielo y la tierra. Hace 7 años, Kaizi había peleado una vez con Qian Beyinger. Era solo que en ese momento, incluso si ella y Jasmine trabajaran juntas, aún no podrían dañar a Qian Beyinger en lo más mínimo. Pero ahora, después de un solo intercambio, se había lastimado el cuerpo, sacudió el edicto divino y se apoderó de su fruto divino. No fue solo porque el nivel de cultivo de Qian Beyinger era muy inferior a él, sino también porque el Kaizi actual ya no era el Kaizi del pasado. Kaizi. La cara de Yunche cambió ligeramente, pisó la sombra rota del dios de la estrella y la cascada de división de la luna, en un abrir y cerrar de ojos ya estaba frente a Kaizi, y había logrado detener su poder. La espada sagrada del lobo celestial, que era mucho más grande que su cuerpo, se detuvo en el aire, a solo medio pie del pecho de Yunche. Unos metros más atrás, estaba Qian Beyinger. Aunque Wei Lin había condensado su aura, su intención de matar no disminuyó en lo más mínimo. Después de estar separados durante tantos años, los ojos de Yunche y Kaizi finalmente se encontraron nuevamente. Sin embargo, había un par de grandes espadas de color azul de pie entre los dos. No la mates. Yunche dijo con ansiedad, pero cuando solo habló, mirando a Kaizi que estaba a solo unos centímetros de distancia, se asfixió de repente. Después de tantos años de no vernos, la apariencia de Kaizi no había cambiado un poco. Incluso su ropa seguía siendo la misma ropa de color arcoíris que acentuaba las auras de la niña ingenua, como cuando se conocieron. Sin embargo, sus ojos habían cambiado por completo. Los ojos que una vez parecían estar incrustados con innumerables estrellas de colores, ahora eran tan oscuros y sombríos como un abismo sin fondo. Ya no había rastro de esa hermosa sonrisa, solo frialdad y tristeza. Sus auras también habían cambiado. Como la persona que era más sensible a la oscuridad en este mundo, Yunche podía sentir claramente que el poder divino del lobo celestial de Kaizi había cambiado. No, ese ya no era el poder divino del lobo celestial como lo sabía el reino divino. Había pensado que, aparte de los recuerdos, no había nada más en este mundo que pudiera hacerle sentir dolor en el corazón. Pero cuando miró a los ojos de Kaizi, fue como si una aguja venenosa hubiera pinchado ferozmente la mente y el alma de Yunche.
En su mente, recordó las palabras que Jasmine le había dicho después de que ella lo obligó a él y a Kaizi a reconocerla como maestra. Yunche, sé que todo esto es muy ridículo para ti, en su corazón, hay un abismo. La razón por la que hice eso, es porque esperaba que la salvaras en el futuro, y que solo tú serías capaz de salvarla. Si en el futuro, debido a algunos asuntos, no estaré a su lado, al menos tú estarás en el reino de su vida y no caerás en el abismo para siempre. En ese momento, Jasmine sabía que pronto se convertiría en un sacrificio. Se había casado a la fuerza con Yunche y con él de una manera simple y algo absurda solo para que después de que ella se fuera, el reino en el mundo de Kaizi todavía tuviera esta luz de Yunche, y no cayera en la desesperación para siempre. Sin embargo, lo que más le preocupaba a Jasmine todavía sucedía. El Kaizi frente a ella, ya se había convertido en el Kaizi que tenía más miedo de ella y no quería verla más, no, lo que cayó en las oscuras energías demoníacas, que eran densas hasta el punto de que incluso Yunche estaba sorprendida por un oscuro abismo, que era más profundo de lo que le preocupaba. Precaución, gordo, una vez más, Yunche gritó con una voz muy suave. Tú, él quería, proteger, ella. Kaizi habló, su voz ya no era etérea, solo sombría e intimidante. Antes de la ceremonia de sacrificio del dios de la estrella, las dos personas que Kaizi más odiaban eran Yoe Uya y Qian Yeyinger. La primera había matado a su madre adoptiva y la segunda había matado a su hermano. Ahora, Qian Yeyinger ya no era la misma que antes, pero era mucho más fuerte que antes. Finalmente podría vengarse personalmente de su hermano Shisu. Yunche extendió la mano y agarró las cuchillas de la espada sagrada del lobo celestial, la luz azul de la espada flotaba sobre la espada, pero no le hizo daño en absoluto. Kaizi, ella merece morir. Pero ahora no es el momento para que muera. Poniendo sus 5 dedos en la espada, miró a los ojos de Kaizi y dijo suavemente. Antes de que el emperador de Bill Smithing de Bill se fuera, él me dejó su origen de sangre y artes del diablo. Y ella es el mejor horno de cultivo. En aquel entonces, ella era nuestra enemiga. Y ahora, tenía un objetivo similar al nuestro. Por el resto de mi vida, no dudaré en vengarme. Por mi familia, por Jasmine, por el maestro, por mí mismo, como para ella era una espada afilada y la mejor herramienta. Si no la tengo, caminaré por este camino de venganza por mucho, mucho tiempo. Qian Yeyinger. Pero las palabras de Yunche no afectaron a Kaizi en lo más mínimo. La espada sagrada del lobo celestial explotó repentinamente, la palma de Yunche se rompió y se hizo añicos cuando la gota de sangre voló por todas partes, estalló muy lejos en un instante. Con un aullido, el cielo y la tierra cambiaron de color, la espada sagrada del lobo celestial lanzó una fuerte intención de matar que golpeó a Qian Yeyinger. La figura de Yunche se retorció en el aire y usó la sombra rota del dios de la estrella para esquivar a un lado, bloqueando una vez más frente a la espada sagrada del lobo celestial. Explosión. La barrera del dios malvado se rompió al instante, y esta vez, la espada sagrada del lobo celestial tocó directamente el pecho de Yunche, y luego se detuvo. Kaizi. Una vez más bloqueando entre Jasmine y Qian Yeyinger, la cara de Yunche era un campo de tranquilidad. Con voz suave, dijo. En este momento, su vida ya no le pertenece, sino que está completamente bajo mi control. Déjala viva hasta que logre mi objetivo en el futuro. Si todavía quieres matarla, Gane no te detenga. Kaizi permaneció impasible ya que solo respondió con 4 palabras. Ella, debe, Wash, muere. En este momento, Qian Yeyinger salió lentamente de detrás de Yunche y se paró a su lado. No había el más mínimo miedo en su rostro blanco como la nieve, en cambio, había un leve rastro de una sonrisa superficial que era difícil de captar. En solo unos pocos años, ese pequeño lobo ha crecido hasta tal estado. Incluso Shisu, que alguna vez fue un admirador del reino, está lejos de poder alcanzarlo. Xin Huekong dio a luz a semejante hija sobresaliente, pero él quería ofrecerla como sacrificio. Qian Yeyinger en realidad tomó la iniciativa de mencionar las 2 palabras Shisu, causando que una interminable frialdad apareciera en sus oscuros ojos grises. De repente, un par de horribles ojos de lobo azul se abrieron sobre la espada sagrada del lobo celestial. Sirius realmente murió por mi culpa. Sin embargo, ¿estás seguro de que puedes matarme? Frente al Demon Wolf Kaizi que definitivamente tenía el poder de matarla, ella simplemente frunció los labios. Sus hermosos ojos estaban tranquilos y su voz era tan ligera como el polvo, mientras decía las cosas que no debería haber dicho más. Acabo de recuperar un poco de mis estadísticas, ¿qué tal la próxima actualización?